Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Llegaste aquí porque tu ordenador no se conecta a Wi-Fi? Sí, esto. Mira para acá. Aquí. Tenemos Wi-Fi en casa, no funciona en el móvil, no funciona en el portátil, pero resulta que nuestro ordenador no se conecta a Wi-Fi. Vamos a ver cómo hacer para resolverlo o intentar solucionarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar si nuestro ordenador no tiene el modo avión habilitado, ¿vale? Si tiene modo avión, que lo podemos ver directamente desde aquí, aparecerá activado o activo, ¿vale? Esto lo que hace es que nuestra tarjeta o nuestro equipo deja de emitir cualquier onda o cualquier señal inalámbrica, por lo tanto no te va a funcionar el wifi. Así que esto es lo primero que deberíamos ver, ¿vale? Esperemos que este no sea tu caso o que este sea tu caso, ¿vale? Y lo puedas resolver lo antes posible. Pero también existen diferentes cuestiones por las que no te puedes conectar al wifi, ¿vale? Entonces, teniendo este paso ya descartado, yo veo aquí que, bueno, no tengo ningún problema para conectarme a ninguna de ellas, pero quiero explicarles otra cosa que podemos ver. Cada tarjeta o cada componente de nuestro PC tiene unos drivers, que esos drivers lo que hacen es comunicarse, lo que hace es comunicar el software como tal, es decir, el ordenador, el sistema como tal, con ese componente. Y sin esos drivers no funcionaría nuestro PC o nuestro tarjeta inalámbrica, como es en el caso. Entonces, para comprobar que esos drivers están completamente funcionando, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es irnos a este equipo y vamos a dar clic derecho en administrar. Podemos acceder desde aquí o también podemos dar clic derecho en el botón de inicio y buscamos la opción de administración de equipos. Si nos fijamos, se nos abre la misma ventana, ¿vale? Pues muy bien, una vez que estamos dentro de esta ventana, veremos que si hacemos esto un poco para acá, en administración de dispositivos, pulsamos sobre ella y nos aparece esta lista. Vale, esta lista es realmente donde nosotros podemos ver el tipo de procesador que tenemos, por ejemplo, con todos los cores o todos los núcleos que tenemos. Podemos ver todo lo que hay, todos los componentes que tenemos instalados en nuestro ordenador, ya sea teclado, ya sea pantalla, ya sea altavoz, todos esos componentes los vamos a ver desde aquí. Entonces, ¿qué pasaría si nuestra tarjeta inalámbrica tuviese algún problema? Pues mira, nos vamos a adaptador de red, porque nuestra tarjeta inalámbrica también es un adaptador de red. Y le vamos a dar clic en esta flechita de aquí y veremos unas opciones desplegables. Y veremos que aquí, por ejemplo, hay un adaptador de red que es el adaptador de Ethernet, es decir, el cable que sale de nuestro router y lo podemos conectar a nuestro PC, a nuestro ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, se conectará a una clavija, por llamarla así, pero que este protocolo o esta interfaz se llama interfaz Ethernet, como bien pone aquí, ¿vale? Esa la tenemos identificada. En este vídeo estamos hablando de cómo comprobar que no haya problema con el adaptador wireless. Pues el adaptador inalámbrico, como podemos verlo aquí, se llama wireless, es decir, en inglés wireless, ¿vale? Y veremos que no tenemos ningún problema. En el caso de que tuviésemos un signo de exclamación en esta zona de aquí, entonces esto lo que nos estaría diciendo es que, oye, hay un error en este componente o en este driver y por lo tanto lo que se nos ocurre es actualizar, ¿vale? Lo actualizaríamos y con un poco de suerte tendríamos resuelto ese problema. En el caso de pues actualizar, ya veremos, aquí podemos ver que el componente inalámbrico que tiene mi equipo para conectarse al Wi-Fi es de esta marca, es este modelo y por lo tanto yo pues tendría que irme a través del navegador o poniendo en Google descargar driver para este tipo de equipo, ¿vale? Para D-Link DV582 Wireless AC1200. En fin, esto nos llevará directamente a la página del fabricante o quizás a cualquier otra página donde podamos descargar ese driver. Vale, teniendo esto claro, y viendo que aquí no hay ningún problema, vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a dirigir al botón inicio y vamos a ver que tenemos una opción en este menú que se llama ejecutar. Cuando
Pinchamos sobre ejecutar, se nos abrirá esta ventana y aquí vamos a poner este comando ncpa.cpl. Nos llevará directamente a la ventana de conexiones de red. Aquí veremos también todos los adaptadores que tenemos ahora mismo. Veremos todos los adaptadores de red que tenemos instalados en nuestros equipos. Si nos fijamos, tenemos uno Ethernet que nos aparece con un icono como si fuera un cable y nos aparece el adaptador Wi-Fi. Si esto está deshabilitado, ¿vale? Si aparece en gris como está ahora mismo, la tarjeta inalámbrica lógicamente no funcionará tampoco. Tendremos que comprobar que esto esté activo, simplemente dándole clic sobre él y que esté funcionando, es decir, que sea funcional, ¿vale? Está activo. Cuando nosotros damos clic derecho sobre él, veremos que también nos sale en el menú una opción que dice conectar y desconectar. Esto nos remitirá directamente a lo mismo que teníamos aquí. Si pinchamos sobre esto, veremos que nos aparecen las redes Wi-Fi disponibles y podríamos conectarnos poniéndole su usuario y contraseña. Vale, si nosotros nos conectamos y esta casilla que tenemos aquí no la seleccionamos, cuando nosotros arranquemos o nos conectemos otra vez a nuestro ordenador o a nuestro portátil, no se va a conectar automáticamente al Wi-Fi. Lo que va a hacer es que tú vas a iniciar tu sesión en Windows, ¿vale? Como lo haces todos los días, pero no le estás diciendo a tu controladora, oye, conéctate automáticamente cuando yo inicie sesión. Por lo tanto, no lo sabe, no se va a conectar. Tienes que ir tú directamente a este icono, hacer clic sobre él, seleccionar otra vez tu Wi-Fi y le das conectar. Pues para que se conecte automáticamente tenemos que dejar esto aquí marcado y le vamos a dar conectar. Una vez que estemos conectados a ella, veremos que si reiniciamos nuestro equipo, cerramos sesión o lo usamos otro día, veremos como al cabo de unos segundos se vuelve a conectar a Wi-Fi. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, deja tu like, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo vídeo.